se titula el propio engaño del pecador. Está basado en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 10 y capítulo 2, versículo 2. Son dos versículos, pero en distintos capítulos. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y luego dice acá, en el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. ¿Pueden tomar? Sí. Como vemos a través de este pasaje, estos dos pasajes bíblicos, en este pasaje el apóstol Juan escribe y condena a otros errores fatales de pensamiento. Hay personas que dicen que no tienen pecado, y eso puede querer decir una de dos cosas: que puede despreciar al hombre que dice que no tiene responsabilidad por su pecado. El pecado es algo terrible. Lo vemos a través de los titulares de las noticias que nos llegan todos los días: asesinatos, asaltos, fraudes, engaños, mentiras, decepciones, adulterios, divorcios, peleas, guerras, mutilaciones. El pecado es tan corrupto y común que cada pecado concebible se ve o se escucha de una forma u otra, y prácticamente todos los días. El pecado es parte de la vida humana. Esto es tan así que rara vez le prestamos atención, a menos que algún crimen muy grave tenga relación con nuestras vidas. Y familias. El pecado está en todos lados. No importa dónde nos demos la vuelta para mirar, y veremos gente maltratando a otra gente, criticando, hablando mal de los demás, etc. Vemos a gente que erróneamente arremete verbalmente a los demás. Vemos esposos
de niños y trabajadores. Vemos mentiras, engaños, robos, estafas, de toda clase de promiscuidad, violaciones y bajezas en la vida de todo ser humano. Podría llenar un libro entero, pero el punto es el siguiente. Algunos dicen que no han pecado. A pesar de todo el pecado del mundo y todo el pecado que envuelve y engloba la vida y la sociedad, algunas personas dicen que pueden volverse justos por sí mismos y dicen que su comportamiento, que Dios aprobará su comportamiento, que Dios los aceptará por su propia justicia y ausencia de pecado. Dicen que no necesitan un Salvador, que pueden volverse ellos mismos. Dicen que el Hijo de Dios no necesitaba venir a morir por los pecados del hombre, porque el hombre puede volverse justo, libre de pecado por sí mismo, justo y libre de pecado, y para ser aceptado ante Dios por sí mismo. No necesita un Salvador. Este es el tema de este mensaje el día de hoy, de este presente mensaje. Existen aquellos que objetan la idea de que Jesucristo tenía que morir por los pecados del hombre. Ellos objetan y predican del pecado la idea de que son pecadores, la idea de que necesitan de la sangre del Hijo de Dios para limpiar sus pecados. Objetan y declaran que el hombre puede volverse justo y libre de pecados por sí mismos. Por sí mismos. El pecado, como se concibe que alguien pudiera establecer algo semejante, ¿quién podría decir algo así? Semejante a la luz de todo el pecado que envuelve y engloba al hombre y a la sociedad. Muchos lo hacen, son bastantes los que lo hacen. Existen muchos aquellos que objetan ser llamados pecadores y son insistentes en su objeción. Y creen que son justos y están libres de pecado, y lo suficientemente justos y para que Dios los acepte. Aceptan que Jesucristo es como un gran maestro, como el fundador de la cristiandad, una de las grandes religiones del mundo. Dicen ser cristianos y que siguen las enseñanzas de Jesucristo, pero rechazan la divinidad del Señor Jesús. El hecho que Él es Hijo de Dios y quien tuvo que morir por los pecados de todo el mundo.
Miran la muerte de Jesucristo como la muerte de un mártir o como un gran hombre. ¿Quién haría semejante declaración? ¿Quién diría no he pecado? ¿Quién objetaría ser llamado pecador? Existen religiosos perfeccionistas. Está la persona, es un cristiano religioso perfeccionista. Esta persona es un cristiano social que acepta a Jesucristo como el gran maestro, pero lo rechaza como el salvador de los pecados. Objeta ser llamado pecador. Lo dicen cuando usted le dice a una persona que es pecador, dice, no soy pecador. Rechazan ser llamados pecadores. Y objeta el hecho de ser lo suficientemente pecado para ser nominado pecador. Cree que lo suficientemente justo y libre de pecado para que Dios lo acepte, que Dios no podría rechazarlo. Es demasiado bueno para que Dios lo rechace. Él no puede aceptar el hecho que es lo suficientemente malo y pecador para que Dios le condene. El problema se suscita con estas dos clases de objetores. No tienen un claro punto de vista sobre lo que es el pecado. Para ellos el pecado es la gran violación de la ley y la moralidad. Algo que la sociedad mira como los grandes pecados: asesinato, fraude, abuso y toda clase de cosas que llamarían la atención del vecino, ocasionaría la consiguiente habladuría. No pueden ver que el pecado es para Dios y Dios es perfecto. Dios es perfecto. Y por lo tanto, para Dios, el pecado es imperfección. Y vemos que el pecado queda debajo de la gloria y de la perfección de Dios. Se pierde la marca de la perfección y de la gloria de Dios. Esa es la razón por la que ninguna persona podrá vivir jamás con Dios. Dios es perfecto y por lo tanto solamente la perfección puede vivir en su presencia. El hombre es imperfecto y carece de la gloria de Dios. Es pecador, por lo tanto el hombre nunca podrá vivir en la presencia de Dios. Esto es lo que todos objetan y necesitan ver. Se necesita ver. Para Dios, el hombre es un pecador. Es una persona que nunca alcanza la gloria de Dios. Es pecador, por lo tanto el hombre nunca podrá vivir en la presencia de Dios. Esto es lo que todo objetor necesita ver. Para Dios el hombre es un pecador, una persona que no alcanza la gloria de Dios.
Es una persona que no puede usar su mente a plenitud, que enfoca su atención en la maldad. Algunas veces tiene pensamientos impuros, incorrectos, que realiza impurezas. Algunas veces actúa con desamor. ¿Saben lo que es el desamor? Y de manera cruel con la gente. Y pues nunca alcanza la gloria de Dios. Y vemos que algunas veces actúa de manera impaciente, abusa de los demás, que algunas veces actúa de manera egoísta y roba, y que algunas veces posee y demasiado y acapara en vez de vivir en forma sacrificada para satisfacer las necesidades de gente, de las personas. Ninguna persona es perfecta. Todos somos siempre escasos y pecadores, que para Dios somos todos pecadores. Somos pecadores que necesitan un Salvador, el Hijo de Dios mismo, para que nos salve de nuestros pecados. Primero de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Escribió el apóstol Juan. La palabra de Dios sencillamente nos dice que somos pecadores, y nos lo dice a menudo. Si por lo tanto negamos al pecado, si lo negamos y decimos, no, yo no soy pecador, yo no soy pecador como aquel que asesinó a fulano, ¿verdad? Hacemos que Dios quede como mentiroso si decimos que no hemos pecado. Además, mostramos que la palabra de Dios no está en nosotros, es decir, no somos aceptables para Dios. Si la palabra de Dios no está en nosotros, si llamamos a Dios mentiroso, y si decimos que no necesitamos al Hijo de Dios para que nos salve de nuestro pecado, si decimos que podemos ser suficientemente buenos y justos y libres de pecado como para ser aceptados ante Dios, Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborreciéndonos unos a otros. Fíjese bien, somos pecadores, pero no debemos pecar. Esta es una tierna exhortación del apóstol Juan. Se dirige a los cristianos diciendo, fíjese bien, hijitos míos, son muy queridos,
para él. Él era su pastor, su padre espiritual, y ellos eran sus niños espirituales, los que estaban bajo su cuidado y protección. Él los amaba con el amor de un padre fuerte y protector. Por lo tanto, debe exhortarlos en las áreas donde necesitaban fuerza, donde era esto. ¿Dónde era esto? En el pecado. Pues todo el tiempo viene siendo eso. Estas cosas refiere a las cosas que Juan ha dicho. Ya es hecho de que todos hemos pecado y todos han cometido pecado, porque la naturaleza del hombre y el solo hecho de vivir dentro de un mundo corruptible hace que no pueda evitar pecar. Porque vivimos en un mundo corruptible. El creyente vive en un mundo corruptible y mora en un cuerpo de carne. El creyente muere en un cuerpo de carne. Pero el creyente debe pelear y luchar contra el pecado. No debe ceder al pecado. Debe vencer la imaginación y pelear para cautivar cada pensamiento. Debe ser lo más justo posible y debe ganar confianza y debe crecer en justicia. El cristiano debe volverse cada vez más justo. Los cristianos deben probar que son sinceros en el mundo. Cuando vienen a Cristo, para el perdón de sus pecados, Cristo no tiene paciencia, fíjese bien, no tiene paciencia con la hipocresía. Si una persona es hipócrita, él no tiene paciencia para con esa persona. Y por eso, digamos, que los cristianos tienen que ser sinceros y no tiene espacio para el compromiso. Cristo no tiene espacio para el compromiso a medias, ¿verdad? Estar a medias. Tiene uno que estar completamente de un lado o del otro. Los cristianos deben probar que son sinceros cuando vienen a Cristo. Él puede mirar nuestras vidas y saber si le amamos o no. Si somos sinceros con Él o no. Él puede observar también nuestra lucha y batalla contra el pecado. Debemos batallar y decir si realmente debemos seguirlo a Él o no. El creyente genuino y verdadero pelea contra el pecado y pelea y lucha y batalla contra el pecado. Y cada pizca de energía que tiene
Él hace lo que esté a su alcance para agradar a Dios y también para recibir su aprobación. Isaías 1:16 dice el profeta: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Viene ahora un llamamiento al arrepentimiento y a la reforma. Si queréis que vuestros pecados sean perdonados, debéis comenzar por el verdadero principio. Como dice el profeta: limpiaos, limpiad el corazón y todo lo demás quedará limpio. Obedeced y seréis aceptados. Vuestros sacrificios, así como la generosidad y aún el martirio, no puede espiar la falta de amor. Deben dejar de hacer lo malo, apartarse de toda iniquidad. Esta es la forma de lavarse y de limpiarse. Deben aprender a hacer lo bueno. Este es el lado positivo de una conducta reformada por un verdadero arrepentimiento. El pecado ocasiona que la persona sea desanimada, que sea desanimado o confundido, desalentado y deprimido. El pecado separa a las personas de Dios y las hace culpables de su transgresión y merecedores de la condena y el castigo. Pero Jesucristo es el defensor de los que creen en Él y le siguen. Este es el glorioso evangelio de amor y maravilloso. La ley de Dios, Jesucristo, es el hombre perfecto, el hombre ideal. Por lo tanto, Él sacrificó su vida por el hombre. Y su sacrificio cubrió a todos los hombres como el hombre ideal. Jesucristo aceptó la culpa y el castigo de los pecados de todos los hombres. Cuando Él murió, lo hizo como el sacrificio perfecto por los pecados. Por lo tanto, Dios acepta su muerte como el sacrificio por nuestros pecados, como la cobertura por nuestros pecados, como la satisfacción por nuestros pecados, como el pago y por la pena de nuestros pecados, como quien apacigua la ira de Dios por el pecado. Jesucristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Él es eterno, Él es el eterno Hijo de Dios, el hombre ideal y perfecto. Y por lo tanto, todo lo que Él hizo una vez para siempre cubrió toda la eternidad. Su sacrificio por los pecados cubre a todos los hombres que se arrepienten en su nombre. El perdón de los pecados es, fíjate bien, es condicional. Sin arrepentimiento, en el nombre de Jesucristo, no hay perdón. Y por eso una persona tiene que venir a Jesucristo y confiar en Él para que
para que Él sea su defensor ante Dios. Conclusión. Por lo tanto, todo lo que se ha dicho en este momento de la palabra de Dios, se puede decir lo que el hombre necesita es ser desinfectado y cubrir sus pecados. La Biblia nunca dice que Dios tiene que reconciliarse con el hombre. Fíjese bien. La Biblia nunca dice que Dios tiene que reconciliarse con el hombre. Dios ya es amigo del hombre. Él ama al hombre. El hombre es quien necesita reconciliarse con Dios. Un llamado a la reflexión. ¿Qué opinión tiene usted acerca del arrepentimiento en el nombre de Jesucristo? ¿Cree que es necesario para el perdón de los pecados? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer en este caso? ¿O qué seguirá usted ignorando y echando a sus espaldas el amor de Jesucristo, por el cual Él vino a morir en la cruz del Calvario por todos los pecadores del mundo? Amén. Señor, les